Oye, Villa, pues bueno, en el tema del abstencionismo, curiosamente mientras festeja el PAN de que llegaron a 255,000 votos, a pesar de haber perdido toda la elección, y no solamente Ujú. la local, sino la federal también, aun cuando festeja en el Lázaro Cárdenas Morena porque pues le ganó a un PAN diezmado y Ujú. además sin ninguna propuesta sólida, Molido. salvo alguno que otro candidato y candidata. Pero todo el mundo está festejando, Villa, y no se dan cuenta que quedamos otra vez en el último lugar de participación ciudadana. Es decir, primer lugar de abstencionismo como en 2021 y como ha sido una recurrente, a pesar de que en esta elección se incrementaron los votos. Y que hubo municipios como en San Felipe que alcanzaron el 51% de la Ujú. votación, hubo una mayor votación que la que hemos tenido desde antes del 2019. Sí. Hemos tenido una mayor participación de la ciudadanía. La ciudadanía yo sí creo que hasta cierta medida ha cumplido con su Claro. responsabilidad, ha decidido acudir. Yo creo que aquí la gran deuda que se tiene es por parte del Instituto Estatal Electoral y por parte de los partidos políticos de una manera pues prácticamente equilibrada, porque no han motivado, por más que algunos candidatos reclamen y señalen es que la gente no vota, el abstencionismo es culpa de la gente. Yo creo que sí hay una responsabilidad directa de los partidos políticos, de los órganos electorales, porque no le están dando oferta a la ciudadanía para que se motive a votar. El panismo a lo largo de estos 30 años, principalmente los últimos, entendió como una estrategia política que la gente no salga a votar para yo ganar. Ujú. Ahora lo que vemos es que este voto oculto termina siendo un voto hacia López Obrador, hacia el presidente, hacia Morena, hacia los candidatos de Morena, pero aún así seguimos muy por debajo de lo que deberíamos tener. Ahí tenemos una gráfica donde evidencia lo que le estamos diciendo, donde Baja California ocupa este último lugar, Yucatán otra vez ocupa Ujú. el primer lugar, un tema muy cultural que se vive en Yucatán. Y que se vive porque la ciudad se encuentra en muy buen estado, ¿no? Sí, no, y además que ellos y ellas terminan haciendo una fiesta democrática, Ujú. porque son las comunidades que salen. Es una fiesta incluso muy conservadora porque parte de una cultura maya, ¿no? O sea, y Ujú. parte también de una necesidad de que la democracia sea de todos y de todas. Ujú. Entonces sí es algo que se debe considerar y deberíamos de copiar esos ejemplos. Aunado con esto, pues vemos que Baja California, el tema que mencionaba, ¿te acuerdas? El panismo y que lo generaban sobre el clima de violencia, donde sí tendría que haber una preocupación y sí tendría que haber un trabajo especial por parte de las autoridades, sobre todo más allá del mapeo de calor, pues identificar bien estas zonas de riesgo que no son las mismas de la incidencia delictiva a las mismas que en las que ocurren incidentes de violencia político-electorales y donde la mayoría estaban centradas en la capital del estado, que fue prácticamente donde ocurrieron más hechos. Pero acá lo que evidencia es que Guerrero, Michoacán, Ujú. Tamaulipas, el mismo Guanajuato, Oaxaca. ¿no? Oaxaca, tuvieron más participación que Baja California, en donde el crimen organizado tiene mayor actividad o la violencia misma Sonora y se da Sinaloa, más Jorge. rampante. Sonora y Sinaloa terminan haciendo lo propio e incluso con todo este espectro de violencia que se generaba con la compra de votos totalmente identificada por el narcotráfico y que, pues bueno, la autoridad quedó rebasada. Aún así, hubo mayor participación ciudadana. Baja California, sin esos componentes, no sale a votar. Colima, por ejemplo, una de las entidades más azotadas por el tema del tráfico de metanfetamina, por la Ujú, producción de la misma, donde ha habido realmente un conflicto armado importante por parte de grupos delictivos, como lo comentas el propio Michoacán, Querétaro. ¿Qué componente y qué pretexto se va a poner aquí en Baja California? ¿No? ¿Qué argumentos se puede dar? También creo que es una responsabilidad gubernamental porque también no ha habido gobiernos que motiven lo suficiente. claro. Pero aquí principalmente es el tema de la oposición. Yo sí creo Ujú. que recae más en estos momentos en el tema de la oposición, porque mientras Mario Zuna más bien presumía la victoria, la mejor derrota de Gustavo Sánchez Vázquez y que señalaba que habían crecido un 190%, la realidad es que el verdadero incremento se dio del otro lado, de la gente que se está Ujú. convenciendo por Morena. Esta gente que no se convence con Morena o que no le interesa realmente la política, no está recayendo en la oposición. ¿A quién le importa más que caigan? A la oposición, que son los Sí. que necesitan estos votos, ¿no? Los veíamos muy sonrientes. Ujú. O sea, Muy en el PAN era, confiados. era toda pura sonrisa, como si hubieran ganado realmente algo. Es de verdad algo muy cuestionable hacia la oposición y sobre todo
Mario Zuna, siendo de Tijuana, no tendría que sonreír nada cuando todo Tijuana perdió en el PAN. Ni siquiera lograron una plurinominal, ni siquiera lograron una de las migajas. Y con el tema de la violencia no le estoy diciendo que Baja California esté bien, no. Aún con tema de la violencia, la gente salió a votar. Identificó muy bien cómo salía a votar y señalamos acá funcionarios de casilla e incluso toda la gente que desde el día de ayer y hoy están en el conteo de votos, mis respetos, el reconocimiento porque ustedes se rifan el físico, los funcionarios y funcionarias de casilla, los trabajadores y trabajadoras del INE y del IE, la verdad, trabajo fenomenal porque sacaron adelante esto a pesar de los consejeros o del Consejo General del INE y del IE que hicieron un trabajo muy deplorable y cuestionable. Y a pesar de los partidos políticos que tenemos, porque en efecto también es un reflejo de los gobiernos que tenemos y de los candidatos y candidatas. Pero además de esto, Villa, tenemos un escenario bastante complicado en materia de participación ciudadana porque se cierra aquí la elección o la siguiente semana seguramente cerrará. Y ya no vuelvo a participar Baja California en ninguna herramienta de democracia participativa hasta en 3 años más. El IE se congela. Sí. El IE va a decir, ¿sabes qué? Ya vamos a dormir por 3 años, nada más a cobrar, hacerle al loco ahí el próximo año y posteriormente terminar con esto. Están emocionados por terminar las constancias de mayoría para entregarlas, que ese es el último ejercicio que van a tener y ya a partir de ahí pues van a poder irse a hibernar durante 2 años y medio, ¿no? Sin ningún problema. Métete a la cápsula. A la cuevita, sí, a la cámara hiperbárica. Ajá, y ahí se van a quedar para mantenerse jóvenes lo más que se puedan, ¿no? Y ya, van a quedarse ahí en el olvido, ¿no? Hasta dentro de 2 años. Van a ser como cantante de Movimiento Ciudadano, este chico que cada 3 años lo regresan a cantar. Y esto es lo que vamos a tener. Pero hay que recordar otra cosa, Jorge. Hay una responsabilidad directa del Instituto Estatal Electoral, el INE, sí. No solo en el aspecto de su incapacidad o su nulo interés por promover la participación ciudadana. Hay que recordar que a las 9:35 de la mañana solamente se habían abierto el 27% de las casillas. Sí. Y que a las 3 de la tarde todavía no se habían abierto el 100% de las mismas. Y que la vocal del INE no supo dar mayor explicación. Exactamente. ¿A qué voy con esto? Hay una responsabilidad directa, material, no solo en el trabajo que hacen a lo largo de los años, directa material el día de la elección que inhibió el voto y que fue que no tuvieron la capacidad de armar las casillas en el tiempo que correspondía. Y esto no es culpa de los trabajadores, de los capacitadores, no es culpa de las personas que se encargan de hacer materialmente, de forma directa, la colocación de las casillas. Es responsabilidad de los que no previeron todas estas cuestiones. Los funcionarios de casilla tuvieron que poner sus propias sombrillas, sus propias mesas, tuvieron que habilitar espacios porque se dieron cuenta... Se completaron con otros ciudadanos que estaban ahí. Porque se dieron cuenta que el INE ni siquiera previó eso, ni armó una logística real, porque los capacitadores, aquí se lo dijimos antes de la elección, hay déficit de capacitadores. Todavía el viernes estaban contratando a capacitadores que no acudieron o quienes renunciaron por lo mismo, porque no se les daban todos los elementos para poder capacitar y para formar parte de también los funcionarios de casilla, formar parte de una mesa directiva. Por eso es que no acudieron. No acudieron por una irresponsabilidad ciudadana. Quizá habrá algunos que sí que se vistiaron un día antes y se quedaron dormidos. Pero Jorge, aún así es su derecho. No, y además son los menos. O sea, son los menos. Había un malestar que es cada 3 años y los partidos políticos, Villa, ahora vemos que andan pataleando. Principalmente candidatos que terminaron vapuleados y que han terminado siendo eternos perdedores y que ahora andan pataleando sin ningún tipo de denuncia o ningún tipo de queja, andan reclamando que es que los capacitadores, es que el INE no sirve. Pues que no ustedes de oposición estaban defendiendo al INE y que el INE no se toca y estaban organizando marchas y que la marea rosa y que el INE... Y ahora vemos una Xochitl hablando de que hay fraude electoral. Y hoy vemos a Alito, hoy vemos y tengo una imagen. Voto por voto pidiendo. Pidiendo el voto por voto. El PAN hablando de que se compran por $1,000 los votos. Alguien que instauró les falta leer la historia, ¿no? Esas malas prácticas. No, les falta acordarse. Les falta tener memoria. Historia? Les falta tener poquita memoria. La verdad es que increíble. Es lamentable. Mira, ahora, sí hubo ahí una manifestación, creo que en el Estado de México, ¿no? Donde la gente estaba exigiendo el pago de su voto, ¿no? No decimos que no ocurre. Decimos, esto lamentablemente ha ocurrido toda la vida. Y no es justificación.
Pero ¿cómo vas a argumentar una cuestión cuando tú retuviste tu gobierno durante 30 años de esta manera, ¿no? Obviamente no se debe avalar, no se debe respaldar. Pero si no tienes pruebas para presentar absolutamente nada, ¿de qué diablos me estás hablando de la denuncia? Hablaban de que pagaban 1,000 pesos, hablaban 500 pesos por los votos. Pues usted dígame, o sea, ¿dónde están las pruebas? Ahora sí, ¿no? y además es que el INE no funciona. Pues no, sí funcionaba hace 3 meses. Y además... No era la bandera de la democracia. Y el INE sí funciona. El problema es que los partidos políticos tienen representación en los consejos y ellos sabían que no había capacitadores electorales y ellos y ellas, representantes de los partidos, sabían el problema que se venía. Y en cada casilla también hay representantes de los diversos partidos políticos. Aparte, no solo en el propio consejo, no solo en los consejos distritales, también en las casillas hay personas defendiendo ahí el voto y viendo las irregularidades. Pero no te preocupes, Villa, porque tenemos una fotografía de que los presidentes de los partidos están al tiro. Oye, pero ahí vamos a quitarle, no me quiero ir, señor Stark, ¿no? A Jorge Zambrano, porque él ya está prácticamente yéndose directamente al departamento. Oye, es que la verdad es de risa esto. Y usted que nos está escuchando en la radio, comentarle, estamos publicando una foto que subió a sus redes sociales Alito Moreno, ¿no? El eterno perdedor. Dándole seguimiento puntual a la estrategia para el cómputo de los 300 distritos electorales en el país. Juntos defenderemos cada voto de las y los mexicanos. Estos tipos están haciendo campaña todavía. Sí, a la en la comodidad de su casa, todos vestidos de blanco, prácticamente parecía, no sabíamos si era, si iban a ir a un rave. Se juntaron a ver el juego, Jorge. Ándale, iban a ir a un raid a Huastepec, en el Estado de México, o realmente iban a ir a una primera comunión. Algo iban a hacer. Lo que no iban a hacer era revisar el conteo de los votos. La gente sí se está rifando el físico contando y es de verdad un trabajo extenuante estar ahí en las juntas distritales. Y estos pubs... A lo mejor a lo mejor ya como se van a quedar en el desempleo, se fueron a trabajar a la Bimbo. No, porque... no van a quedar, 2 de ellos van a quedar sí, pluris. Los 3 van a quedar... Los 3 van a quedar pluris, tienes razón. No, ellos están a gusto, ¿Sí? a sabedores de que pase lo que pase, ellos van a seguir siendo diputados. Bueno, entonces no están trabajando en Bimbo. No. Eso sí no es cierto. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.